Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que honestamente me tiene con la adrenalina a mil. Y es que, tenemos bomba. Prepárense porque el rumor que les voy a contar sobre Can Yaman y Demet Özdemir es de esos que te dejan boquiabierto. Ya saben, esos que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Y como siempre lo vamos a desmenuzar juntos, analizando cada detalle, cada pista, y viendo qué hay de cierto en todo este revuelo. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, especialmente cuando se trata de nuestros actores favoritos. Y como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más grandes y queridos, ¿verdad? Y juntos. Imagínense la locura. Así que antes de que sigamos, quiero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre les traeré información jugosa, análisis detallados y, por supuesto, mucho cotilleo. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. El rumor del que les quiero hablar hoy es, redoble de tambores, sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. ¿Recuerdan cuando protagonizaron Erkenci? Pues al parecer, hay fuertes indicios de que la chispa entre ellos podría haber resurgido. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja en la vida real durante la época de la serie. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo ello alimentaba las fantasías de los fans. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Los paparazzi los perseguían, las redes sociales ardían con fotos y vídeos de sus encuentros, y las especulaciones sobre una posible relación amorosa se hicieron realidad. Su romance fue efímero pero intenso. Vivieron momentos de felicidad, pero también de conflicto como suele ocurrir en cualquier relación. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las personalidades fuertes de ambos terminaron por desgastar la relación. La noticia de su ruptura fue un golpe para los seguidores de Erkenci, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en estas situaciones, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y por lo que parece, la esperanza es lo último que se pierde. A pesar de que ambos han seguido sus caminos, con nuevas relaciones y proyectos, la memoria de su romance en Erkenci sigue viva en la mente de sus seguidores. Y, quién sabe, quizás esa llama nunca se apagó por completo. ¿De dónde surge este rumor? Pues, como siempre, de las redes sociales, ese hervidero de información. Todo comenzó con, atención. Una serie de acciones que para muchos son más que simples coincidencias. Primero comenzaron a notarse me gusta y comentarios en redes sociales de ambas partes. Quizás piensen que es algo normal, pero cuando se trata de dos figuras públicas que tienen una historia, todo cambia. En el mundo de las redes sociales, un me gusta o un comentario puede ser interpretado de muchas maneras. Para algunos es una simple muestra de apoyo, un gesto de cortesía. Para otros es un guiño, una señal de que hay algo más. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, cada interacción en redes sociales es analizada al detalle. ¿Por qué le dio me gusta a esa foto? ¿Qué significa ese comentario? Los fans se convierten en detectives, buscando pistas y descifrando códigos secretos. Luego se ha hablado de encuentros casuales en lugares que frecuentan ambos. Ya saben, el restaurante de moda, la fiesta de un amigo en común. Detalles que por separado podrían no significar nada, pero que en conjunto empiezan a levantar sospechas. Imaginen la escena: Can y Demet coinciden en un evento, se saludan, conversan brevemente. Y al día siguiente las redes sociales arden. ¿Qué hablaron? ¿Cómo se miraron? ¿Hubo alguna señal de complicidad? La imaginación de los fans se desborda, creando escenarios románticos y alimentando la esperanza de una reconciliación. Y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta a cualquier movimiento, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Medios como comenzaron a publicar artículos y especulaciones sobre una posible reconciliación. La prensa turca es conocida por su rigor, pero también por su habilidad para crear titulares sensacionalistas.
A menudo la información que publican es obtenida de fuentes cercanas a los famosos o de sus propios círculos sociales. Y en este caso, la historia de Can Yaman y de Method Demir es una mina de oro para cualquier medio de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son simples especulaciones? ¿O hay algo más? Bueno, aquí es donde viene la parte interesante. Vamos a analizar las pruebas. Primero, la química entre ellos. ¿Sigue estando ahí? Recuerden que su trabajo en Erkencicus fue excepcional, la complicidad y el cariño que transmitían se sentían muy reales, creíbles. La serie fue un éxito rotundo, en gran parte gracias a la química innegable entre Can y Demet. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la pasión que desprendían, todo ello cautivó al público. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, algo que trascendía la ficción. Aunque no estén juntos actualmente, está claro que se respetan y tienen una buena relación. La amistad es algo que puede perdurar y el cariño también. Eso es un factor que juega a su favor, porque ya existe una base. A pesar de su ruptura, ambos han expresado públicamente su respeto y admiración mutua. Han hablado de su buena relación, y han dejado claro que se tienen cariño. Y en el mundo de la farándula, donde las relaciones suelen ser efímeras, mantener una buena relación después de una ruptura es un buen indicador. Segundo, el tiempo. Después de una ruptura, es normal que se necesite tiempo para sanar heridas. Y, ¿saben qué? Ya ha pasado tiempo desde su separación. Suficiente como para que ambos hayan podido reflexionar, madurar, y quizás darse cuenta de que lo que tuvieron fue algo especial. El tiempo es sabio, y puede cambiar mucho las cosas. El tiempo cura las heridas y también permite que las personas evolucionen. Ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación, para aprender de sus errores, y para valorar lo que tuvieron. ¿Quién sabe? Quizás con el tiempo se han dado cuenta de que eran el uno para el otro. Tercero, los proyectos. ¿Han coincidido en algún proyecto recientemente? Bueno, directamente no. Pero la industria turca es pequeña, y es muy probable que se crucen en eventos, fiestas, etc. Aunque no hayan trabajado juntos recientemente, el solo hecho de que ambos sigan siendo figuras importantes en la industria, aumenta la posibilidad de que se crucen en el futuro. Esto siempre alimenta la esperanza de los fans. La industria del entretenimiento turca es muy dinámica, y los actores suelen coincidir en eventos, fiestas y otros encuentros sociales. Y aunque no hayan coincidido en un proyecto profesional, las posibilidades de que se crucen en el camino son altas. Cuarto, la postura de ambos. ¿Qué dicen ellos? Pues, como suele ser habitual, ni afirman ni niegan. Se mantienen en un silencio prudente. Esto, por un lado, es entendible. No tienen por qué dar explicaciones sobre su vida privada. Pero, por otro lado, ese silencio alimenta la especulación y el morbo. Si realmente no hubiese nada, quizás podrían haberlo negado directamente, ¿no creen? El silencio en este caso es interpretado como una confirmación tácita. Si no hay una negación rotunda, la gente asume que hay algo que ocultar. Y en el mundo de la farándula, el misterio siempre vende. Quinto, las fuentes. ¿De dónde proviene la información? Como dije antes, principalmente de redes sociales y de medios turcos. Es importante ser cautos con la información que circula en Internet. No todo lo que se lee es verdad. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que la prensa turca es muy buena rastreando este tipo de historias. A veces la información se filtra de fuentes cercanas a ellos, o de sus propios círculos sociales. Las fuentes de información son cruciales. ¿Son confiables? ¿Son imparciales? ¿Tienen acceso a información privilegiada? La credibilidad de la información depende de la credibilidad de la fuente. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues que la posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir no es descabellada. Hay indicios, hay rumores, hay expectativas. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Lo que sí es cierto, es que la sola idea de verlos juntos nuevamente genera muchísima emoción entre los fans. Y honestamente a mí también me encantaría. Son una pareja con mucha química, y sería muy bonito verlos felices.
La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Su relación en Erkencikus fue un éxito rotundo y su romance en la vida real cautivó a los fans. La idea de verlos juntos nuevamente genera mucha emoción y alimenta la esperanza de un final feliz. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hay posibilidades de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos nuevamente? ¿Qué les parece todo este rumor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. ¿Son team reconciliación o prefieren que cada uno siga su camino? Quiero saberlo. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las pruebas desde los me gusta en redes sociales hasta los encuentros casuales y el silencio de ambos actores. La posibilidad existe aunque no podemos afirmar nada con certeza. La esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y por supuesto, dejar sus comentarios son muy importantes para mí. El apoyo de los suscriptores es fundamental para el crecimiento del canal. Los comentarios, likes y comparticiones son una forma de agradecer y apoyar el contenido. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a crecer. Recuerden que si ustedes no están aquí, yo no estoy aquí. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.